Damos comienzo a esta mesa redonda sobre el Concilio de Nicea y hago una breve introducción, pero aquí los ponentes son los especialistas y serán ellos quienes más nos cuenten. Tras el Edicto de Milán en el año 313, por el que se declaraba la tolerancia al culto cristiano en todo el imperio y la devolución de los bienes incautados, el Imperio Romano quedó, tras un periodo de guerras civiles, en manos de Constantino I el Grande, como emperador único, en el año 324, estableciendo la sede del imperio en la antigua ciudad griega de Bizancio, que pasó a denominarse Constantinopla. El cristianismo, que había sufrido graves persecuciones hasta estas fechas, arrastraba también una fragmentación creciente de escuelas y tendencias en torno a la persona de Cristo que hacían peligrar la unidad religiosa del imperio. Consciente de ello, Constantino decide convocar y presidir un concilio en la ciudad de Nicea, en la región de Bitinia, actual ciudad turca de Iznik. De los 1.800 obispos invitados por el emperador, solo acuden cerca de 300. Se reunieron finalmente en mayo del año 325, hace exactamente 1.700 años. Es considerado el primer concilio ecuménico por reunir a obispos de todas las regiones del imperio y sus resoluciones han llegado hasta nuestros días. Y ahora, para empezar, aunque ya he hecho un poco de introducción, queríamos hacer como que nos contaran los ponentes cuál sería un poco el ámbito histórico, la realidad histórica que se vivía en ese momento, previo al Concilio de Nicea y durante la celebración. Entonces, el padre Millán empieza y nos cuenta. Bueno, pues un poco de introducción histórica. Hay que tener en cuenta que el Imperio Romano en aquella época, como ha dicho Inma, estaba muy fragmentado, había luchas de poder constante. Surgió la figura de Constantino el Grande. Constantino lo que hizo fue tratar de unificar lo que eran las dos partes del imperio. El imperio básicamente estaba dividido en Oriente y en Occidente. Luego había provincias más independentistas, podemos decir, en un lenguaje actual, pero básicamente era Oriente y Occidente. Ambas regiones respondían a realidades distintas. Hay que entender que Oriente tenía una cultura más filosófica, una cultura más, podemos decir, incluso espiritual. Sin embargo, Occidente tenía una visión más pragmática. Eran las leyes, una filosofía más seca, podemos decir, que no necesariamente es algo negativo, no se interpreta así, más pragmático. Entonces el cristianismo adoptó también estas características. Tenemos un cristianismo en Oriente más libre, más artístico, por así decirlo, que buscaba respuestas cada uno un poco en la línea de su pensamiento. Y Occidente tenía una unidad más fuerte en cuanto a ideas y doctrina. En este ambiente surgió la figura de Arrio. Arrio era un presbítero de la zona de la actual Turquía que adoptó unas ideas distintas a lo que la mayoría del cristianismo había adoptado. Arrio básicamente venía a decir que Cristo era más bien un enviado de Dios que Dios mismo. Para hacer frente a estas, no fue la única división a la que hubo que hacer frente en la Iglesia, pero sí que fue la principal y por lo que se convocó esencialmente Nicea, el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea no solo tenía una motivación religiosa,
tenía una motivación también política. Y esta visión de Iglesia-Estado que nació con Constantino el Grande es una visión que hasta cierto punto hemos arrastrado hoy en día en los países occidentales un poquito menos ya, pero en los países de Europa del Este o más orientales se sigue arrastrando esta relación. Constantino, por supuesto, tenía buscaba sus beneficios con Nicea. No quiere decir que porque tenga un motivo político, el motivo religioso quede anulado. Constantino estaba viendo que la unidad que él estaba formando imperial se veía, en cierto modo, amenazada. Con una religión no oficial, porque en aquella época todavía no era la religión oficial, pero sí tolerada y mayoritaria en el imperio, convenía tener una imagen oficial del cristianismo. Y la Iglesia, por supuesto, se beneficiaba en que las desviaciones doctrinales, como podía ser el arrianismo, quedaban desterradas. Entonces, pues en este contexto se convocó el Concilio de Nicea y el resultado fue que de todos los obispos que abrazaban el arrianismo, solo 2, junto con Arrio, quedaron en defensa de estas ideas. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué, Alex, qué nos puedes aportar con respecto a este aspecto histórico? Muy bien. Vamos a poner un reloj para decir que me habla de noche. No pasa nada. Bueno, buenas tardes. Hoy me toca la parte teológica del concilio. Entonces quería empezar un poco mostrando cuál es el credo que quedó ahí, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera parte. Bien, cuando decimos del concilio de Nicea, la primera impresión que nos viene fue un concilio donde trató sobre la Trinidad. De hecho, al ver esta división tripartita o trinitaria, nos propone pensar en ello. Pero hay un pero. Bueno, esta versión que he puesto es una versión académica, no es la litúrgica, para que cuando veáis las diferencias no escandalicéis, ¿no? Es una versión un poco del profesor Hubertus Drobner, que ha escrito el manual de patrología. Bien, hablaba que hay un pero en esta idea de cómo es el título o el símbolo de este concilio. Yo diría, no es realmente o exactamente, fue un concilio que trató la Trinidad. De hecho, aquí en la primera frase creemos. Cuidado, nosotros en la liturgia siempre decimos creo, ¿no? Aquí los padres capitulares hablaron en plural. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible e invisible. En la mía había colores, así que si está hecho ahora, se me ha olvidado. Bueno, por lo menos decimos que aquí un solo Dios, ¿no? Creador de todo visible e invisible, toma nota esto, ¿vale? En la segunda vemos que tiene un tamaño muy grande. ¿Ves? Aquí también habla, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre como unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Por quien todo fue hecho lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Ves? Tenemos una paridad entre la primera, un solo Dios, creador de todo lo visible e invisible, un solo Señor, por quien todo fue hecho lo que hay en el cielo y en la tierra. Entonces, esa primera sección del segundo habla de la relación de Jesús con Padre. La segunda parte habla de la historia de la salvación o la economía de salvación. Si vemos
que la primera no es una 2A, no es una exposición simplista, sino tiene un matiz. Es un intento de aclarar su identidad en comparación con Dios único del Antiguo Testamento. O dicho de otro modo, reconciliar el monoteísmo judío, es decir, recordemos el primer mandamiento: yo soy Yahvé, tu Dios, no tendrás dios ajenos delante de mí. Éxodo 20, 2, 3 o Deuteronomio 5, 6, 7. Y esta expresión de monoteísmo judío tiene que reconciliar con la divinidad nueva de otro Dios, que es Cristo. Es la novedad cristiana. Bueno, y después la tercera parte, solo queda y en el Espíritu Santo. ¿Ves qué pobre es el Espíritu Santo? De hecho, Ario habló muy poco de Espíritu Santo. El problema del Espíritu Santo saltará en el aire más de 100 años después. Entonces, ahí el problema no era hablar de la Trinidad. El problema era hablar de la divinidad de Jesucristo y reconciliando con el monoteísmo judío. Bueno, esta formulación se hizo en 325, como dijo tanto Ima y Milán, pero siempre ha habido la oposición, ¿no?, a la persona de Cristo en el mismísimo tiempo, vida de Jesús. Si para tomar un ejemplo de San Juan, el capítulo 5, cuando Jesús cura al enfermo en la piscina de Bethsaida, el día del sábado, ahí mismo ya saltan las oposiciones. De hecho, podemos identificar 3 razones por qué ellos, los judíos, quisieron matar a Jesús. Razón de identificarse con Dios, llamar a Dios como Padre y, por supuesto, saltar el sábado. Son algunas de las razones que pueden encontrar, ¿no? Bueno, en los primeros años de la Iglesia, grupos como evionetas o los judeocristianos radicales solucionaron este problema simplemente afirmando que Jesús es un hombre, un poco un superhombre, así que no hay problema, pero nunca Dios. Automáticamente ellos se quedan excluidos de la Iglesia, para decir un poco, ¿no? Ya no son cristianos, porque no creen en la novedad de Cristo, que es Dios, y al mismo tiempo, según dice Orígenes en su libro de oración, que la novedad de cristiano es la paternidad de Dios Padre, que es ajeno al Antiguo Testamento. Por él nosotros podemos llamar Dios Padre y la adopción filial. Bueno, después en la Iglesia oficial, para así decir un poco, esta reconciliación entre Dios monoteísmo de judío y la divinidad de Jesús se correrá en 2 corrientes. Pero las 2 corrientes tendrán algo común: el subordinanismo. Vale, para decir un poco, quiere decir siempre subordina a Jesucristo debajo de Dios Padre. Es Dios, pero siempre queda debajo. El primer grupo oficial nunca cuestionaría la divinidad de Jesucristo, pero siempre pone debajo del Padre. Bueno, realmente era la postura teológica cristológica del siglo II y III. Algunos ejemplos son San Justino, Orígenes, Tertuliano, etc. Pero hay otro grupo que desviaba más a la herejía. Era el adopcionismo o la tendencia monarquianismo radical. Bueno, no vamos a explicarlo, pero ya aquellos que saben, más o menos, si alguno quiere preguntar, después ya podemos contestar. En este contexto, como continuación de esas 2 corrientes, de la corriente herética o la corriente que desviaba a un subordinismo radical o adopcionismo radical, Ario propone, ¿no?, así: Jesucristo
aunque le puede llamar figurativamente el Hijo de Dios, no era coeterno con Dios Padre, sino que fue creado por Él, creado por Dios. Dicho de otro modo, Aries sostenía que hubo un tiempo en que este Hijo de Dios no existía, pero sí que fue creado por el Padre antes de todo el acto de creación. Así, para resumir, ¿no? Bueno, ahora vamos, si es así, la formulación de Ario nos da una idea bien clara por qué el concilio pone anátema. Eran directamente dirigidos a Ario y a sus seguidores. Y dicen, hubo anátemas a los que dicen, hubo un tiempo en que Él no existió. Él es Jesucristo. Y antes de ser engendrado no existió. Y fue hecho de nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración. A estos los anatemiza la Iglesia Católica y Apostólica. Simplemente esas frases son bien evidentes. Si hubo un tiempo antes de su existencia, que es una criatura normal y corriente, porque el tiempo fue también creación de Dios. Y si es otra hipótesis, otra realidad de Dios, que no es naturaleza divina. Y cuando dice que es inmutable, cambio, sujeto a cambio, alteración, no es Dios. Pues así sería, ¿cómo se llama? La postura de Ario. Entonces él tuvo confrontación con su obispo, Alejandro de Alejandría, le excomunica, él se refugió en Antioquía, donde Osio de Córdoba, en un sínodo, también le condena provisionalmente en 324, diciendo que el emperador va a convocar un concilio, ahí trataremos el tema, ¿no? Así sería un poco el desarrollo teológico. Gracias. ¿Vosotros queréis añadir algo a esta visión teológica que acaba de exponer Alex, por añadir, por aportar algo más a este punto? Bueno, yo, a modo de curiosidad, más que nada, una de las formas que tenía la Iglesia de confesar y establecer verdades era precisamente con afirmaciones dentro de la liturgia y de los sacramentos. Así pues, en la práctica totalidad de las oraciones del culto ortodoxo se finaliza diciendo que eres adorado junto con tu Padre sin principio, el Hijo coeterno y el Espíritu igualmente eterno. Es decir, a raíz de esto, la Iglesia en Oriente vio la necesidad de confesar con más ímpetu la coeternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa coeternidad es una señal de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Quizás eso fue porque gran parte del problema por el que se lleva a cabo el Concilio de Nicea es precisamente en la Iglesia Oriental, ¿no? Y como que la Iglesia Oriental tiene que reafirmar de una forma más clara todavía ese principio, ¿no? Claro, es muy interesante lo que decía el padre Alex, ¿no? Cómo pasar de un monoteísmo estricto, como es el judaísmo, a lo que está empezando a ser un monoteísmo trinitario. Es complejo, ¿no? Es decir, cómo explicar y plasmar de alguna manera eso sobre un documento, ¿no? Como el que hemos visto, o sobre un papel. Pero claro, yo creo que Nicea es un hito importante en la historia de la Iglesia cristiana, ¿no? Porque empieza a hablar de la identidad como cristianos. Es decir, claro, es un poco fuera de lugar llamarse cristianos y no creer que Cristo es Dios mismo. Carece de sentido un poco, ¿no? Va incluso un poco en contra de lo que el mismo Jesús declara a los suyos y que tenemos recogido en los Evangelios. Cierto es que el canon del Nuevo Testamento quizás todavía no se ha terminado de formar, pero estas decisiones que se toman en Nicea, de forma especial, influirá, creo, o quiero pensar también, en esa formación del canon del Nuevo Testamento.
de una forma singular, ¿no? Con lo cual habrá partes de aquellos escritos donde no quede claro esta idea de esta Trinidad que se está empezando a fraguar, que yo creo que ya se cree en los inicios, pero que se le está dando una forma, ¿no? para poderla comunicar más claramente, y yo creo que eso influye también posteriormente en la formación del canon como un punto importante. No sé, yo puedo seguir hablando, ¿está bien? Bueno, hay más cosas. No, yo me gustaría añadir que efectivamente lo que el padre Millán decía, ¿no? de Oriente, ¿no? y de cómo ellos hacen esa confesión, aparte de estar ligado, es porque es evidente que de Occidente acuden, ¿cuántos? ¿2 obispos de la Iglesia de Occidente? 2. Uno que le encanta al padre Millán, lo tengo que decir, que es el obispo de Córdoba, Osío. Habla un poco de Osío, hombre, que es un personaje importante, brevemente, ¿eh? Osío de Córdoba es quizás ¿cómo podría decirlo? La extravagancia del Concilio de Nicea. Osío de Córdoba era un obispo de la diócesis de Córdoba en este año 325, que para la Iglesia Católica no es santo, pero para la Iglesia Ortodoxa sí. Y es curioso que, siendo occidental, nosotros en Oriente, sí que es verdad que todos los santos que la Iglesia Católica ha tenido hasta el año 1054, que es el año que se produce la división entre Oriente y Occidente, todos los santos son los mismos. Pero lo que es raro es que un santo occidental que no era santo en Occidente sí lo sea en Oriente. El pobre San Osio sufrió en sus carnes las envidias y las habladurías, que por desgracia en ciertos ambientes eclesiásticos están hoy en día y siempre han estado a la orden del día. Entonces el pobre Osio se le acusó. Osio murió, según la historia, creo que con 101 años, más de 100 es lo que dice la historia. Y que en una carta, que ni siquiera fue dicha por él mismo, parecía que al final de sus días apoyaba al arrianismo. Ahora bien, se tiene que tener en cuenta en una persona tan mayor, después de todo lo que ha luchado, unas palabras que vagamente parece que defienden el arrianismo. Puede ser la edad, una confusión producida por... Pues hombre, cuando ya alcanzamos cierta edad, las capacidades... No, estoy buscando tu aprobación. Cuando alcanzamos cierta edad, pues es una realidad, muchas veces nos bailan las cosas. No sé si se le puede considerar a Arrio un hereje, o a Osio, perdón, un hereje por unas vagas palabras que dijo al final de sus días con 100 años. Estas palabras son las que hicieron que en la Iglesia Católica, lo que hoy es la Iglesia Católica, en la Iglesia de Occidente, no le reconozca como santo. En Oriente, sin embargo, sí que se le tiene además, ya no solo se le reconoce como santo, sino que se le conoce como el padre de los obispos, a San Osio de Córdoba, y se le tiene muchísima veneración. ¿Veis cómo yo sabía que le encanta el...? Pero quería añadir una cosa. Por ejemplo, yo tomaría un poco de su buena voluntad, ¿no? Porque después vemos que en el camino hacia Constantinopla, cada parte tiene que hacer concesiones. De hecho, es una, ¿cómo se llama? Una cura de humildad, ¿no? De cada parte. De hecho, en ese sentido, a veces alguno risqueaba o arriesgaba su vida. Entonces, de uno que tenga un deslice por animar a un amigo para traer un grupo, es lo que he hecho Basilio el Capadocio, ¿no? Entonces, no he leído esta parte, pero por eso gracias también a esta novedad de información. Sí, a mí también me gustaría de la parte histórica, aunque creo que se ha dicho, pero sí que hacer un pequeño énfasis, ¿no? Se dice que, claro, Constantino, que es el emperador y que tiene intereses políticos, evidentemente que les tiene, también les tiene religiosos, creo yo. Él lo que hace es llevar a cabo una realidad que existe, es decir, no busca exclusivamente intereses políticos, hay una realidad, y es que el 50% de la población del Imperio Romano es cristiana.
Hay un libro muy interesante, La expansión del cristianismo, que pueden leer, de Rodney Stark, que es un sociólogo que hace un estudio del crecimiento del cristianismo desde el siglo I en adelante. Y él cuenta que en el siglo I el 0,06% de la población cristiana, de la población del imperio es cristiana. Y en el siglo IV, estamos en el 325, el siglo IV, el 50% del imperio es cristiano. Es decir, lo que hace es mostrar una realidad que ya existe, ¿no? Es decir, no es solamente un interés político, sino que también es un interés social y quién sabe si también de fe de él, ¿no? Que siempre está muy ahí en duda, ¿no? su fe. Entonces yo creo que ese detalle es importante para mí. Yo me atrevería a decir algo que también el padre ha dicho ahora mismo, ¿no? Cómo lo que el concilio pretende también, y que es algo de lo que tenemos que aprender todos, creo, es el buscar la cercanía y el acuerdo. Claro, en el concilio no se discuten temas de liturgia, para nada. Hay como son los 20 decretos, tienen un nombre. Cánones, que salen al final, ¿no? No hay prácticamente nada de liturgia. Quizás lo más significativo es que hay que poner de acuerdo a la Iglesia de Oriente y Occidente con cuándo hay que celebrar la Pascua. Quizás es lo más significativo. Unos lo hacían según la Pascua judía, con lo cual el día de la resurrección a veces coincidía en domingo y otras veces no, y otros lo hacían coincidiendo el día de la resurrección siempre en domingo, ¿no? Entonces hay que buscar un acuerdo, el buscar la cercanía, el buscar el consenso, ¿no? Y quitando ese y algunos otros pequeños detalles, no hay nada de liturgia, porque lo que se pretende es, y yo creo que esta palabra que he dicho antes hay que mantenerla, lo que se pretende es marcar la identidad de lo que se define a alguien como cristiano. A nosotros nos puede parecer muy complicado, porque nos encontramos a 1700 años de aquello, ¿no? Pero en aquel momento ser cristiano era algo que se resumía en 4 palabras. En 4 palabras. Creemos en un Dios Padre que ha sido creador, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Creemos que el Hijo ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado al tercer día y algo que el énfasis que hacía la Iglesia primitiva y que va a volver. De hecho, en el Nuevo Testamento leemos en muchos lugares esa expectativa de que el Señor va a volver, ¿no? Entonces, esa era la base en la que vivían los cristianos. La Iglesia de Oriente tenía unas prácticas liturgias de una manera, la Iglesia de Occidente las tenía de otras. Pero eso no impide el que puedan juntarse para conversar, a veces no tan amigablemente como se podría esperar, probablemente, ¿no? Dentro del concilio, pero sí para buscar cercanía, ¿no? Y tratar de llegar en aquellas cosas que son básicas para definir esa identidad, tratar de llegar al acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que nosotros, como cristianos de diferentes confesiones, pues también tenemos que buscar, ¿no? O que tratar de encontrar, ¿no? Claro, cuando se busca el acuerdo, cuando se busca el consenso, eso siempre trae consigo tiranteces a veces, renuncias, bueno, pero bueno, es algo que hay que buscar, ¿no? Por el bien de todo, ¿no? La identidad de qué es lo que nos une a los cristianos, ¿no? Y esa liberación de no pensar exclusivamente en elementos que no sean esenciales de la fe, que definió, yo creo que el concilio. Por favor, hablar vosotros, que he sido el último, pero me pongo a hablar y no paro. Yo simplemente también, yo quería añadir, ¿no? Esa cura de humildad. De hecho, el concilio ha hecho una revolución. Introducir en el texto, como Padre Emiliano ha dicho que siempre era litúrgico, el ambiente era... Y incorporó en el texto una terminología, una palabra filosófica. Casi era una herejía. Usia, homoousia. Pero no había otro remedio que Ario y sus seguidores siempre interpretaban todas las palabras bíblicas a su modo para ganar su parte, ¿no? Entonces, a veces decimos, ¿no? De hecho, el pecado mayor de Ario, yo diría que él quiso someter la fe o la revelación o el misterio a la razón humana. Entonces, recordaréis aquella leyenda de San Agustín, ¿no?
pensando sobre la Trinidad, aquel niño o ángel que le toma pelo diciendo, no, mira, tú quieres poner en este hoyo el misterio de Santísima Trinidad, no, en tu cabeza, y yo estoy secando la mar en el hoyo, en ¿cómo se llama? En la playa. Sí. De hecho, es el mayor pecado de Ario, que quiso someter el misterio de Dios a su razón. Mientras, curiosamente, el concilio, aunque no quisiera, tuvo que recurrir a la filosofía para arreglar un problema filosófico. Claro, es que además también hay que tener en cuenta que el cristianismo es una religión de origen del mundo judío, es una religión semítica. Pero es que el cristianismo no se expande por allí solamente, que también se expande por todo el imperio. El cristianismo tiene que hacer frente a realidades semíticas, pero ¿cómo le vas a explicar a una persona de Roma una realidad teológica semítica? Pues no queda más remedio que recurrir a términos filosóficos griegos. Usía, que es la naturaleza o la esencia, pues es un término que a lo mejor a un judío de aquella época le resultaría extraño. Diría, ¿por qué están hablando de Dios con la palabra naturaleza? Pero era necesario para el cristianismo llevarles la fe haciéndose pasar un poco por la gente que recibía el mensaje. Es igual que si hoy a nosotros nos viene una persona, un técnico, y nos habla con sus palabras técnicas, pues no le vamos a entender. Para que podamos entender a un técnico, lo que tiene que hacer es hablarnos un poco a un lenguaje más adaptado a nosotros. Eso pasó en la expansión del cristianismo. Muy bien, no había tanto problema cuando el cristianismo se quedó en la zona de Palestina, pero cuando el cristianismo llegó a Roma, ¿qué iban a hacer? Pues hablar en el lenguaje de ellos, con los términos que ellos conocían. Bueno, y ahora, Luis, te voy a preguntar, ¿o querías? No, añade. Sí. Una cosa, por ejemplo, en este sentido yo veo a veces los herejes son providenciales. De hecho, hay una frase de San Agustín, Confesiones 7, 19, 25, porque la reprobación de los herejes hace destacar más el sentir de tu iglesia y lo que tiene por sana doctrina. Porque conviene que haya herejías para que los probados se hagan manifiestos entre los débiles. Dice San Agustín, así que no hay otro. Y otro punto es que también es providencial que el concilio más tarde, Constantino, llegaría a un punto más de consenso, interpretando Homoousios, por la razón del destierro tanto de Atanasio como de Hilario de Poitiers. Hilario, al ir al oriente desterrado, entendió cómo ellos entendían esta otra versión, Homoousios, semejanza en vez de la misma, mientras Atanasio, estando desterrado de fuera de su sede 17 veces, un total de 7 años, aprendió, estando en Roma, cómo pensaban un poco los occidentales, y tenemos aquella bonita libro de vida de San Antonio que él tradujo al latín. Entonces, todo tiene su ventaja, no todo es malo. Y ahora yo voy a hacer una pregunta un poco profana, de no conocer. ¿Cómo podemos traer el Concilio de Nicea a nuestra realidad ahora mismo? ¿Cómo contextualizamos todo lo que allí se dijo, lo que se vivió, la consecuencia que ha tenido para nuestra Iglesia o para nuestras iglesias el Concilio de Nicea? Y tengo que contestar yo. Vale. Bueno, yo creo que algo hemos dicho ya, ¿no? Yo creo que algo se ha dicho, ¿no? Yo creo que es el Concilio de Nicea sigue vigente en cuanto a la declaración que hace, ¿no?
que es la declaración de si hoy preguntáramos a alguien después del 325 quién es un cristiano, diría esto, no diría más. Entonces trae esa idea importante de identidad. Es decir, yo creo que esto en nuestros días es muy importante. Hoy el arrianismo sigue estando, es decir, no nos vamos a engañar, hay movimientos religiosos que suscriben el arrianismo y conviven con él, ¿no? Y bueno, aquí hay que respetar, vivimos en la época del respeto, siempre hay que respetar a todo el mundo hay que respetarle, y eso está muy bien, porque a nosotros también nos gusta que nos respeten, pero yo creo que esa parte de qué es lo que somos, qué es lo que creemos, es fundamental para cualquier cristiano, ¿no? Y eso es algo que, es decir, si cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, tuviéramos que firmar esto como algo que aceptamos, lo haríamos así, ¿verdad? Con los ojos cerrados. Quizás los que son más misericordiosos pues quitarían lo del anatema, yo qué sé, ¿no? Pero por lo demás lo firmaríamos, seguro, ¿no? Que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Y luego yo creo que es una reflexión que, claro, es muy difícil hacerla en el siglo XXI, ¿no? Donde nuestras iglesias se han convertido a veces en instituciones con unas dimensiones y con unos parámetros difíciles de echar a un lado, ¿no? Pero quizás sería importante el replantearnos y aprender del concilio que se puede trabajar juntos, que se puede llegar a ciertos consensos por el bien de la fe, por el bien de anunciar a Jesús, por el bien del mundo en el que estamos, por el bien de la sociedad. Muchas veces se acusa, ¿no?, al cristianismo también, en diferentes momentos de la historia, de haber provocado conflictos, guerras. Bueno, esto no es un buen testimonio nunca. Cada parte en la historia tiene su contexto y nosotros no nos podemos poner en contextos del siglo XVI, por ejemplo, ¿no?, porque estamos 5 siglos después, ¿no? Pero sí que podemos aprender la necesidad de buscar consenso, de poder buscar el trabajar juntos, ¿no? Sin renunciar a veces a algunas cosas, pero a cosas que no son esenciales realmente. Si esta es nuestra declaración de fe, si la pudiéramos llamar así, esto sería lo esencial. Habría muchas cosas que serían accesorias. Entonces, a veces hacemos batallas de cuestiones accesorias y de ahí es de donde nos vienen los problemas. Yo me atrevería a decir que al menos esos 2 puntos es un punto de reflexión hoy, ¿no?, de acuerdo a lo que el concilio hace, ¿no? Juntar en su momento a obispos de diferentes lugares, algunos con una gran influencia. Arrio está muy influenciado por Eusebio, hay una influencia importante, ¿no? Juntarles para que puedan conversar, puedan acercar posturas, puedan llegar a un consenso para firmar esto o declarar esto, me parece que es algo de lo que nosotros debemos aprender hoy. Hoy una de las acusaciones que más se hace al cristianismo es que vamos cada uno por nuestro lado. Y tienen razón, vamos, no hay nada que objetar a la declaración, es cierta, ¿no? Vamos cada uno por nuestro lado. Todos tenemos como nuestro pequeño sitio y ya está. Entonces, bueno, está bien tener tu sitio, pero yo creo que el concilio, lo que allí se trató en ese momento y cómo se trató, nos puede enseñar también, ¿no? Entonces, un poco al hilo de esto, ¿creéis que hoy estaríamos dispuestos a sentarnos en un concilio? No. No. Uno de los mayores pecados, el primer pecado que existió fue el que llevó a Satanás al infierno, que es el orgullo. Y por desgracia el pecado del orgullo es el pecado que más se extiende entre todos, vamos a decirlo, a dejarlo en general para no hacer acusaciones a nadie ni de nada. Y el orgullo hace que no queramos o no nos esforcemos en ello, por desgracia.
Ahí, no sé quién es el que decía una frase parecida a esta, ¿eh? Decía, de lo que los hombres tenemos todos de sobra, es razón. ¿Se han dado cuenta? Siempre, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Que todos siempre pensamos que tenemos razón. En el concilio también. Cuando fueron allí, los que eran arrianos seguro que pensaban que tenían razón. Y los que estaban en contra pensaban que ellos tenían la razón. Pero además estaban dispuestos a morir. Sí, sí. Bueno, allí estaban algunos de los mártires, ¿no? Algunos dicen los cronistas que llevaban las señas de identidad de sus martirios. A algunos les faltaba la mano, ojos, porque claro, habían vivido época de persecución, ¿no? Como cristianos y estaban allí. Es decir, más razón, es decir, fíjate tú, haber defendido tu fe y no renunciar a ella y sufrir el martirio, pero aún así yo creo que están dispuestos a entrar en el diálogo, a entrar en facilitar el que la cristiandad dentro del imperio pues pueda dar una imagen también de cierta unidad, ¿no? Al menos en lo que creen. Las formas podrán ser diferentes, porque los orientales son de una manera, los occidentales de otra, etcétera, ¿no? Pero al menos sí en lo que creen, ¿no? Pero hoy sería, respondiendo a tu pregunta, dije un no muy rápido, es muy difícil, ¿no? Por esto, ¿no? Por todo lo que hemos formado, ¿no? Alrededor de nuestras propias confesiones, ¿no? Pero, aunque sería difícil, yo creo que hay pequeños gestos, ¿no? Que siempre se tienen que intentar, ¿no? Y que siempre se tienen que buscar y que hacer. Bueno, yo quiero señalar un poco, o sea, a mí me duele muchas veces esta división, a veces este querer tener, bueno, ¿no? Nuestras razones, pero sin embargo, o sea, yo veo que también hay un camino de vida que igual no es tanto de teorías o de filosofía, que sí que podemos hacer y que sí que intentamos hacer, ¿no? Que a veces eso, igual no estamos de acuerdo en determinadas liturgias o en determinadas, bueno, eso, creencias, no creencias importantes, pero eso, dogmas o así, ¿no? Pero sin embargo sí que podemos avanzar en el camino de la vida. Creo que eso es algo que, bueno, que no lo sé cómo sería en Nicea, pero que podemos apostar para que sea así, ¿no? Entonces... No sé si queréis añadir. Simplemente para añadir, yo soy más optimista, ¿eh? Porque en India nuestra lema es unidad en diversidad. Yo creo que no tenemos que buscar uniformidad. Pero como tenemos además ejemplo, Pablo y Pedro tenían sus diferencias en el concilio de Jerusalén, para decir, ¿no? Pero cada uno era dispuesto a ceder, como es la cura de humildad. Y después quitaban la circuncisión y qué más cosas, comer o las leyes culturales de judaísmo, pero dijo, mira, vamos a abstenernos de la sangre y no comer carne o sacrificado a los ídolos, incluso si no hay nadie que pueda escandalizar, no había problema de comer, ¿no? Porque sabemos que son demonios, no son nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo que has dicho, ¿no? Adherirse a lo mínimo, a lo esencial, sí podemos quitar los secundarios, aquellos que con el tiempo, con el orgullo que ha adherido a nuestra fe, no habría problema de quitar, sí. Yo añadiría que, claro, cuando leemos Juan 17, ¿no? Y leemos la oración del Señor pidiendo para que su iglesia sea una, ¿no? Y seamos uno como tú y yo, bueno, yo creo que eso es una realidad. No visible. Exacto. No visible, porque aquí estamos los hombres para estropear las cosas, no visible, pero sí es una realidad. Es decir, la iglesia de Jesús es una. Ahora, a uno le gustaría identificarla, ¿es la mía? No, es la mía. No, no es ni la tuya ni la mía. Es la iglesia de Jesús. Y esa ya es una. Porque yo me niego a creer que Jesús le pide al Padre algo y el Padre no se lo dé. Es decir, yo creo que esa realidad existe ya.
es la iglesia no visible, ¿no? Claro, esto se aprecia mucho en los países donde los cristianos son perseguidos. ¿Saben? Allí no hay diferencia de si eres ortodoxo, eres católico, eres protestante, da igual, eres cristiano. Y se aprecia mucho en incluso las propias relaciones entre los cristianos de diferentes confesiones y las ayudas que se les dan desde diferentes asociaciones a los cristianos, independientemente del apellido o del segundo apellido. Entonces yo creo que esto también es algo esperanzador. Me alegra que seas optimista. Muy bien. Pues yo creo que ahora abrimos un momento para que si queréis preguntar o comentar algo, bueno, sobre todo preguntar para que nuestros amigos os puedan contestar y eso. Una pregunta completa sobre el papel del emperador Constantino. Creo que tuvo que intervenir en algunas ocasiones, ¿no? Para dirimir disputas. No habéis hablado nada del papel del poder político. Es una consecuencia del concilio. Nada, muchas gracias. Sí. Bueno, el papel de Constantino, en primer lugar, es convocar el concilio. Es decir, Constantino es el artífice del concilio. Si bien lo preside y lo lleva a cabo en la Iglesia, es el emperador el que lo convoca. Y sí, evidentemente, hay momentos en los que tiene que intervenir, por ejemplo, porque es feo decirlo, pero fue así. Había sesiones del concilio que eran muy, vamos a dejarlo en violentas. Y sí, ahí el emperador tenía que intervenir. Y de hecho, a más de uno se le amenazó con exiliarle del imperio, ya no solo si no aceptaba las decisiones del concilio, porque patriarcas y eclesiásticos, tanto de Arrio como de Constantinopla, o de Oriente, perdón, muchos de ellos eran expulsados de sus diócesis y movidos a total por el poder político. Pero en el mismo concilio de Nicea, Constantino tuvo que imponerse un poco a la hora de poner orden en esas sesiones en las que las tiranteces tomaban el rol principal en las sesiones. Y sobre todo eso, que fue el que convocó a toda la Iglesia para poner fin a la división. Bueno, Constantino es todo un personaje, porque entra, según cuentan en el concilio, entra allí vestido en púrpura, no sé qué. Bueno, él es el sumo pontífice en ese momento, ¿no?, de Roma, es así como era su título, ¿no? Y entra ahí todo vestido, es decir, él tiene su protagonismo, sin duda. Él quiere ser, en parte, el protagonista y quizás pasar a la historia como aquel que consiguió reunir a las iglesias de Oriente y Occidente para que se pusieran de acuerdo. ¿Por qué no, no? Consigue que solo vayan 2 de Occidente o 3, pero bueno, ahí quedó el detalle, ¿no? Sí, bueno, yo creo que él tuvo que intervenir porque busca el orden para el imperio. Él dice, si la iglesia está revuelta, esto me puede traer problemas. Eso también lo piensas. Entonces hay que buscar el orden y si hay que cortar a alguien, y si hubiese habido que cortar alguna cabeza, lo mismo también la había cortado. Eso está claro. De hecho, Constantino para la Iglesia Ortodoxa es santo. ¿Es alto? Santo. Ah, santo. Santo. De hecho, la figura de Constantino... No te enfadarás conmigo, ¿no? No. No, claro, la visión que la Iglesia de Oriente tenía de Constantino era una visión heroica, porque era el que consiguió poner... El que consiguió, no, porque el que realmente puso paz en la Iglesia fue la Iglesia. Pero como artífice del concilio, pues se le premió con la santidad. Yo quería volver a la palabra homicida, que es muy importante en yo quería hacer alusión a la palabra homicida, que debe ser muy importante en el concilio de Nicea y además
el padre Millán, creo que es palabra griega, y podéis abundar en ella porque también se ha dicho que el arrianismo actualmente está, por ejemplo, en la secta de los mormones, que consideran a Cristo un ser por debajo del Padre, y, por ejemplo, también los testigos de Jehová, pues a Cristo también lo tienen en un término un poco más abajo que el Padre, y que querría que nos explicaras la etimología de esta palabra homousía. ¿Qué significa? Yo no sé el nivel de la gente de aquí, pero a mí me ha sorprendido. Y bueno, pues que sigo un poco estas cosas. ¿Podrías profundizar en este término? Muy sencillo, homousía o homoousios. De hecho, en la iglesia primitiva de aquí, de la península ibérica, lo que era la iglesia visigoda, en el credo no se atrevieron a traducir la palabra homousía. Llegaban en latín y decían homousíos al Padre, porque tenían cierto reparo a la hora de traducir algunas palabras. Homousía o homousíos es básicamente de la misma esencia o de la misma naturaleza. Básicamente es que Cristo es de la misma esencia divina que el Padre. Es así de breve la explicación. Andamos ya en límites de hora. No voy a preguntar nada, voy a poner de relieve un aspecto que considero que no se ha resaltado lo suficiente, mejor dicho, que no se ha mencionado. Se ha puesto el énfasis en la tarea de Constantino, lo que significó para la convocatoria y realización del Concilio de Nicea. De acuerdo, pero ese es solamente el segundo momento. El primer momento está en Alejandría. Lo primero que hay que preguntar, digo que se pone el relieve en Constantino, pero él representa el segundo momento. El primer momento está en Alejandría y lo que hay que preguntar es por qué surge conflicto entre Arrio y su obispo. Aquí está el problema fundamental. ¿Y cuál es el problema? Fundamentalmente no es doctrinal, directamente doctrinal, es soteriológico. Es decir, desde el momento que se niega o no se acepta que Jesucristo sea Dios, cae por tierra toda la salvación cristiana. Y por tanto, si se pone el énfasis, si se considera necesario definir la figura de Jesucristo, ya digo, no es por cuestión dogmática directamente, es fundamentalmente por una cuestión soteriológica, para salvar, valga la redundancia, la salvación del hombre. Sí, yo creo que es importante la puntualización. Muchas gracias, porque es cierto, el conflicto surge allí, en Alejandría, y tiene más trascendencia de la que quizás se puede ver simplemente en el hecho de reafirmar la declaración de que el Hijo es de la misma esencia que el Padre, ¿no? Porque claro, eso influye, sin duda, en toda la doctrina de la salvación. Si el Hijo no es, ¿qué garantía tengo de que realmente la salvación se ha llevado a cabo en Jesús, ¿no? En Jesucristo, ¿no? Entonces, gracias. Una pregunta pastoral. Decías que si le preguntamos ahora a los cristianos cuál es su identidad, responderían afirmativamente esto. Todo lo contrario. Encontrarías respuestas diversas. La identidad cristiana en el siglo XXI está diluida. Frente a esta realidad eclesial, ¿qué podemos hacer? No se atreve nadie a responder. Sí, si vas a responder. Espera, que te den un micro. La primera predicación de los Hechos de los Apóstoles
nosotros creemos que Jesucristo es Hijo de Dios, que ha resucitado y que ha muerto y nos ha salvado. Si no te lees los evangelios, pues claro, te diluyes. Y yo es lo que veo. De todas formas, yo creo que entiendo lo que dices perfectamente. Yo creo que el problema es ya no tanto a veces de la teoría, sino de la práctica, ¿no? Es decir, ¿qué cristianismo en los últimos siglos hemos transmitido? ¿Cuál ha sido nuestra vivencia que hemos transmitido? ¿Hemos hecho del cristianismo algo rutinario? Puede ser. Hemos dejado a un lado los principios básicos de la fe cristiana y lo que significa. Hemos diluido términos tan fuertes en la Biblia o en la historia del cristianismo como pecado. Bueno, es un término que a la gente no le gusta que se use. ¿Por qué? No es un término... le cambiamos, ¿no? Decimos, me he equivocado. O ahora se dice mucho, he cambiado de opinión. No, pero bueno, me refiero que... es decir, yo creo que tenemos que hacer un análisis también y volver a los orígenes del cristianismo, en ese sentido, ¿no? Anunciar el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Vivimos en un mundo rodeado de malas noticias y el Evangelio nos ofrece una buena noticia. Una noticia única, ¿no? Y tenemos que ver cómo transmitimos esa noticia hoy en día, porque es muy necesario transmitirlo en nuestra sociedad y en nuestras iglesias. Pero a veces estamos enfrascados y bueno, estas son las consecuencias también. Ahora sí, simplemente para responder, Carlos, es la misma pregunta que me hago a mí mismo. Porque ahora estoy en la parroquia, es que tú ves gente de diferentes tipos y no sabes cómo responderles. Entonces, por lo menos, yo he pensado hacerles sentir la cercanía, como si fuera Dios es amor, ¿no? Yo creo que es lo que más conveniente y yo creo que en ese sentido Papa Francisco ha podido transmitirnos alguna cosa, ¿no? Sí, es lo que yo pienso. No estoy de acuerdo con ello, pero para incluso colocar la realidad más crítica, aquellos que se están preparando para el sacerdocio, estudiando la teología, cuando tú le tienes que explicar el Concilio de Nicea, las formulaciones, y después tienes que evaluar qué han entendido, tela marinera. Vale, no es tanto una pregunta, pero comparto mi idea. Usted ha hablado de las motivaciones, la política y la religiosa. Hay autores que afirman abiertamente que la política salvó el cristianismo con Constantino. Y así la política se unió al cristianismo hasta que tuvo mayor importancia. Y comparando esto con nuestra realidad, yo me pregunto si el cristianismo seguirá, ¿por qué la política ahora la machaca? ¿Y qué pasa con el cristianismo sin la política? Yo creo que... espero que nadie me condene. La relación entre el cristianismo y la política es de amor y odio a partes iguales. Y la parte del odio no es algo moderno. ¿La política salvó el cristianismo en el 325? Pues quizás sí. Pero ¿la política salvó al cristianismo en el año 1054? Pues desde luego que no. Si ponemos el énfasis en otros problemas que ha tenido la Iglesia universal a lo largo de la historia, vemos que muchas veces son motivos políticos los que empujan a las iglesias a separarse o a malentenderse. 1054, la separación de la Iglesia de Oriente y de Occidente, es para mí el mejor ejemplo.
Si la Iglesia de Occidente incluyó la cláusula filioque en el credo o no, bueno, pues de eso se podía haber hecho un concilio y haber puesto soluciones como se hizo en Nicea. Sin embargo, se sabe que había muchos intereses políticos detrás y no se hizo un concilio para solucionarlo. En ese caso, la política no salvó a la Iglesia, más bien ese año la condenó. Luego ha habido otras veces en que la política o los poderes públicos se han puesto al lado de las iglesias para ayudarlas, financiando campañas de evangelización, ayudando a difundir el reino de Cristo, lo que sea. Y también ha habido campañas de persecución contra la Iglesia. No se puede afirmar que la política y el Estado salvan a la Iglesia porque en toda la historia ha habido momentos de persecución y de ayuda, y de destrucción y de ayudar a solucionar problemas como fue el Concilio de Nicea. Simplemente yo creo que la culpa tiene Dios. Cuando empezó a encarnarse quiere decir coger todo lo que es nuestro. Somos políticos también. Y después veo un providencialismo, ¿no? Porque en India tenemos iglesias, incluso protestantes, son institucionalizadas. Pero ahora, por eso, cuando hacemos la evangelización tenemos miedo de que el gobierno pueda atacarnos. Mientras esas iglesias sueltas, decimos un poco, no tienen instituciones, son personas, tienes más éxito. Un dato muy curioso es que en las cárceles están haciendo un trabajo tremendo y la gente salen como convertidos y evangelizadores. Y eso mucha gente no se nota, pero ellos pueden porque no tienen nada que perderse. Así concluimos, ¿no? Por ejemplo, el que no está contra mí, no está conmigo, está contra mí. Yo creo que eso es. A ver, sí. Ya sería la última pregunta, por favor, que ya estamos fuera de hora. Breve, muy breve. El concilio de Nicea no se sometió doctrinalmente a Constantino, porque a Constantino le convenía mucho mejor la solución de Arrio, que abogaba por un monarquianismo, por una monarquía absoluta, y el concilio abogó por un Dios trinitario, por tanto va en contra de la política de Constantino. Por tanto, no hay que decir sin más que la Iglesia se sometió en el concilio a Constantino. Ideológicamente actuó justamente lo contrario a lo que a Constantino le interesaba. Muchísimas gracias. Pues nada, damos por finalizado. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a todos los ponentes y creo que hemos aprendido, bastante. Muchísimas gracias y hasta la próxima.